Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria. Mi nombre es Leslie Mendívil. Me da mucho gusto acompañarles en esta sesión de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. En esta ocasión seguiremos recuperando saberes que revisamos anteriormente, en particular acerca de la materia. Vamos a revisar las principales ideas que han surgido a lo largo de la historia sobre la estructura de la materia y las teorías que se han propuesto al respecto. Enfatizaremos en el modelo de partículas, con la intención de reflexionar sobre su importancia para explicar cómo está formada la materia y sus interacciones. Como siempre, recuerden seguir las recomendaciones para evitar contagios, usar correctamente el cubrebocas, lavarse constantemente las manos y, si les es posible, permanecer en casa para que podamos regresar a nuestras escuelas. Consideren que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Tomen en cuenta que es importante anotar las ideas principales y las que sean de su interés, así como las dudas que les surjan en este tema. Para ello deben tener a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo. Y si lo requieren, dispongan de hojas Leyer, punzón y regleta. Asimismo, preparen su libro de texto, ya que pueden recurrir a este material para profundizar en el contenido, aclarar dudas y revisar otros ejemplos al término de la emisión. Pero principalmente es indispensable que presten toda su atención. El tema central de la sesión es la materia y particularmente de qué está hecha. Tómense un momento para recuperar lo que saben al respecto y anoten las ideas en su cuaderno. Empezaremos por un breve panorama de lo que se ha planteado al respecto a lo largo de la historia y revisemos cómo el modelo de partículas nos ayuda a interpretar cómo es y cómo se comporta la materia. Recordemos que las cosas, es decir, los cuerpos físicos, están hechos de materia. Todo lo que está a nuestro alrededor, inclusive nosotros mismos y demás seres vivos, estamos hechos de materia. Así, por ejemplo, la madera, el concreto, la tela, la piel, el agua, el cabello, el metal, el humo, la pintura, las células, por citar algunos ejemplos, están hechos de materia. Al observar los cuerpos nos damos cuenta que presentan características muy diferentes. Sin embargo, todos tienen masa y ocupan un espacio, es decir, tienen volumen. ¿Recuerdan qué es la materia y qué es el volumen? Veamos el siguiente video para repasar estos conceptos. Parece que estos chicos han hecho una gran labor de limpieza. Pero no solo eso, a los materiales les han dado un orden. ¿Por qué los agruparon así? ¿Acaso será por su forma o su consistencia? ¿O tal vez por su peso? Si observan con atención, fueron agrupados por características que reflejan algunas propiedades de la materia. Todos los objetos a nuestro alrededor están hechos de materia, cuya primera definición es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. La masa es una medida de la cantidad de materia que contiene un objeto. No confundamos la masa con el peso, pues este es la fuerza con la que un objeto es atraído por la Tierra. En cualquier estado, ya sea sólido, líquido o gaseoso, los objetos tienen masa y ocupan un volumen. Por ejemplo, esta piedra tiene masa y ocupa un espacio determinado. ¿Cómo sabemos cuánta masa tiene y cuánto espacio ocupa? Veamos la siguiente experiencia. Si queremos medir la masa de distintos materiales, por ejemplo, dos bolas de distinto material o dos cubos de igual tamaño, o dos trozos de metales distintos, en estos tres casos el espacio que ocupan los objetos es igual, pero tienen distinta masa. En cambio, estos objetos tienen la misma masa, pero ocupan diferentes volúmenes. ¿Pueden ahora saber cuánta masa y cuánto espacio ocupa un objeto? ¿Cómo se miden?
la masa se puede expresar en gramos o kilogramos, mientras que el volumen, que es el espacio que ocupa el objeto, se expresa en centímetros o metros cúbicos. Como vimos, la masa y el volumen son propiedades de la materia que se pueden medir. ¿Se relacionan estas propiedades con la composición de la materia? ¿De qué manera? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Recordemos que desde la antigüedad, varios siglos antes de nuestra era, los filósofos griegos pensaban que la naturaleza podía ser comprendida mediante el razonamiento. Para dar respuesta a la pregunta ¿de qué están hechas las cosas?, propusieron ideas que argumentaron y discutieron a partir de sus observaciones y razonamientos. Los planteamientos acerca de que las cosas estaban hechas de la combinación de 4 elementos resultaron convincentes para muchas personas, de tal modo que prevalecieron cientos de años en Europa. No ocurrió lo mismo con la idea de que la materia estaba formada por partículas pequeñísimas, idea que fue retomada hasta principios del siglo XIX. Las y los invito a que veamos el siguiente video que trata estas ideas de los antiguos griegos. ¿Te has preguntado de qué está hecho todo lo que nos rodea? Estamos en el año 500 antes de nuestra era, en la antigua Grecia, cuando el filósofo Empédocles de Agrigento dio la primera respuesta a la pregunta ¿de qué está hecha la materia? Postuló la teoría de los 4 elementos. Todo está formado por una mezcla de aire, tierra, agua y fuego. Si vemos un pedazo de papel quemándose, podemos entender por qué Empédocles pensó en los 4 elementos: el aire, el fuego, la tierra representada en las cenizas y el agua. Hagamos otro ejercicio. Tomemos un objeto cualquiera, por ejemplo, una manzana. La cortamos en varias partes y así sucesivamente. Pero, ¿cuánto más la podemos dividir? ¿Existirá una parte que ya no se pueda fragmentar? El filósofo Demócrito llamó a la parte más pequeña de una cosa átomo, que significa sin parte, sin división. Propuso que estas partículas de materia indestructible siempre se encuentran en movimiento y se distinguen entre sí solo por su forma y tamaño. En el siglo III antes de nuestra era, Aristóteles rechazó la propuesta de Demócrito y retomó la idea de los 4 elementos. Según Aristóteles, la materia estaba constituida de forma continua, es decir, que podía dividirse infinitamente y cada fragmento, por pequeño que fuera, conservaría las características del objeto original. Pasaron más de 2000 años hasta que Dalton propuso un modelo atómico para explicar la constitución de la materia, similar al de Demócrito, pero con bases científicas. Los antiguos filósofos griegos plantearon 2 ideas principales acerca de lo que formaba las cosas. Por una parte, Empédocles propuso que los objetos estaban constituidos por 4 elementos fundamentales: el aire, el agua, la tierra y el fuego. Tiempo después, Aristóteles sostuvo esta idea y pensaba que cualquier porción de un objeto, por pequeña que fuera, siempre conservaría los elementos que la formaba. Esto es, que la materia era continua. En contraposición, Demócrito y Leucipo suponían
que los objetos estaban formados por partes pequeñísimas, a las que llamaron átomos, los cuales no se pueden dividir ni destruir. Su propuesta consideraba que la materia era discontinua. La idea de los átomos como partículas pequeñísimas que formaban la materia fue retomada por el científico inglés John Dalton en 1803. Con base en los conocimientos que se tenían acerca de las sustancias y la experimentación que realizó con gases, elaboró por primera vez una teoría acerca de los componentes de la materia, en la que se expresaba que los distintos elementos están formados por átomos indestructibles e indivisibles. Los átomos de un mismo elemento son iguales y tienen la misma masa, mientras que los átomos de distintos elementos, además de ser diferentes, tienen masa distinta. Los átomos se pueden unir para formar compuestos. Dalton consideró a los átomos como esferas sólidas, duras, impenetrables y con movimiento, y representó los distintos elementos con esferas de diferentes tamaños. Este científico propuso una teoría muy completa acerca de los átomos. Sin embargo, desde el siglo XVII ya se pensaba en las partículas como componentes de la materia. Veamos el siguiente video donde el maestro Cosme Fragoso nos cuenta acerca de las ideas relacionadas con el comportamiento de los gases que fueron importantes en la conformación de un modelo de partículas en movimiento que relaciona la estructura de los gases con sus propiedades. Profesor, y después de Demócrito, ¿qué pasó con esas ideas sobre la materia? Al pasar tanto tiempo, Newton retomó sus ideas, quien pensaba que si se divide continuamente una porción de materia, como la gota de agua, llegará un punto en que se obtenga un pedazo muy pequeño, sólido e indivisible, al que llamó partícula o corpúsculo. Este pedazo conservaba las propiedades de dicha materia y tendría masa permanente. Además, se movería como dictan las leyes del movimiento. El modelo comenzado por Newton se fue nutriendo poco a poco con las aportaciones de diversos científicos. ¿Cómo quiénes, profesor? Bernoulli, un científico suizo, propuso que los gases estaban compuestos de pequeñas partículas esféricas en movimiento, separadas por distancias mayores al valor de su diámetro. Después, Clausius, un científico alemán, afirmó que las moléculas o partículas de un gas tenían una distribución de velocidades bien definida. Supuso que dichas partículas podían tener energía asociada a la rotación y vibración, además de la asociada a su movimiento de traslación, y reconoció el papel fundamental que tienen las colisiones en la dinámica de un gas. ¿Colisiones es lo mismo que choques, profesor? Exacto. Posteriormente, un científico escocés llamado James Clerk Maxwell describió un gas como un conjunto de un enorme número de partículas, cuyos movimientos estaban definidos a partir de las leyes de Newton. Sin embargo, se percató de que estudiar el movimiento de cada una de esas partículas resultaba imposible desde el punto de vista práctico y experimental, por lo que describió de manera estadística y predictiva su comportamiento. Maestro, creo que estas ideas sobre la naturaleza de la materia parecen no tener fin. Pero nuestro programa sí. Por eso, finalmente un científico austriaco de nombre Ludwig Boltzmann estableció la relación entre la temperatura de la materia y la energía de las partículas que la componen. Integrando todo ese conocimiento, Maxwell y Boltzmann propusieron un modelo científico para los gases, el cual es utilizado actualmente. Se le conoce como la teoría cinética de los gases y sirve, entre otras cosas, para predecir la variación de la velocidad de las partículas y para predecir cantidades macroscópicas como la presión y la temperatura en términos de las características microscópicas de la materia en estado gaseoso. Fueron varios los científicos que contribuyeron en la elaboración de una teoría sobre las partículas que conformaban los gases para explicar sus características y comportamiento, entre ellos Bernoulli, en el siglo XVIII, así como Clausius, Maxwell y Boltzmann en el siglo XIX. Se trata del modelo de partículas en movimiento, también conocido como modelo cinético de partículas, el cual considera que los gases están formados por una inmensa cantidad de partículas microscópicas,
representadas como esferas, y entre ellas no hay nada, sino vacío. Las partículas tienen masa y están en continuo movimiento, lo que hace que choquen. Como las partículas están en movimiento, podemos decir que tienen una cierta cantidad de energía cinética. Este modelo resultó de gran utilidad para explicar no solamente la estructura de los gases, sino de la materia en general, y relacionar a algunas de sus propiedades microscópicas como la masa y el volumen, al comportamiento de las partículas que son microscópicas. Así, por ejemplo, la masa estaría dada por la masa de las partículas que conforman un objeto. En consecuencia, si dos objetos son del mismo material, se deduce que el que tiene mayor masa es el que está formado con mayor cantidad de partículas. Por otra parte, el espacio que ocupan las partículas al moverse determina el volumen del cuerpo. Por ejemplo, si dos cuerpos contienen el mismo tipo de gas y uno de ellos tiene menor masa, se deduce que se debe a que hay un número menor de partículas que se mueve dentro del objeto, lo que produce mayores espacios entre ellas. La densidad es otra de las propiedades de la materia. Esta relaciona la masa con el volumen. ¿Cómo explicarían la densidad de los materiales con este modelo? Una manifestación del movimiento de las partículas se puede percibir cuando en un extremo de la habitación donde nos encontremos, alguien destapa un frasco con perfume o corta una fruta, como el limón. Entonces las partículas se mueven y se dispersan en el aire hasta llegar a la nariz, donde son detectadas por células especializadas. El modelo se aplica a toda la materia, sin importar la composición de las partículas que la forman, que pueden corresponder a átomos o moléculas. Es importante señalar que los modelos científicos son representaciones de la realidad, pero no constituyen la realidad misma. Son ideas racionales y creativas que tienen la finalidad de describir, explicar y predecir los fenómenos naturales en determinadas condiciones. Las y los invito a observar el siguiente video que nos describe los distintos modelos del átomo que han sido de gran importancia en la búsqueda de mejores explicaciones acerca de la estructura de la materia. Hola, ¿sabías que desde la antigüedad el ser humano ha querido saber cuál es la porción más pequeña de la materia? Las múltiples respuestas a esta pregunta dieron origen a diferentes modelos, y estos a una de las teorías científicas más importantes, la teoría atómica. La historia del átomo se gestó hace más de 2000 años, en la antigua Grecia, cuando los filósofos comenzaron a especular sobre la naturaleza de la materia. Durante 21 siglos, estas reflexiones fueron prácticamente abandonadas, hasta que gradualmente diversos científicos encontraron evidencias de la estructura de la materia. Uno de ellos fue el químico y físico inglés John Dalton, quien desarrolló el primer modelo científico del átomo. Dalton representó al átomo como una esfera minúscula. Para Dalton, cada elemento estaba formado por átomos iguales entre sí, pero que a su vez eran distintos a los de otro elemento. A mitad del siglo XIX, el modelo de Dalton fue insuficiente, pues no permitía explicar fenómenos de la naturaleza como las descargas eléctricas o rayos en la atmósfera. Para indagar más en esto, se diseñaron varios experimentos y entre los más famosos se encontraron los realizados con tubos de vidrio al vacío, dentro de los cuales había dos electrodos conectados a una fuente de energía, uno positivo, el ánodo, y otro negativo, el cátodo. Cuando el cátodo se calentaba, producía haces de luz, denominados rayos catódicos. El científico inglés Joseph John Thomson creía que estos rayos eran partículas, y para comprobarlo expuso el haz de luz a campos eléctricos y magnéticos. Thomson descubrió que los átomos podían separarse al arrancarles las partículas con carga que los conformaban, y denominó a estas partículas electrones. También planteó la idea de que los electrones estaban envueltos por una nube de carga positiva que neutralizaba su carga negativa y que se distribuía homogéneamente en el átomo. Finalmente, en 1904, Thomson presentó el modelo atómico denominado pastel con pasas, en el cual la región del pastel representa la carga positiva y las pasas a los electrones con carga negativa.
Años más tarde, el físico y químico neozelandés Ernest Rutherford verificó experimentalmente si el modelo de su maestro era correcto. Por años, Rutherford estudió unas partículas a las que denominó alfa, que eran emitidas a gran velocidad por ciertos materiales radioactivos. Este investigador bombardeó delgadas laminillas de oro y de otros metales con partículas alfa y observó su trayectoria. La mayor parte de las partículas atravesaban las laminillas sin problema, pero algunas rebotaban casi en la misma dirección de donde provenían, como si fueran repelidas por alguna fuerza, algo que no se pudo explicar con el modelo de Thomson. Rutherford sugirió entonces que la repulsión se debía a que la carga positiva del átomo no se encontraba distribuida homogéneamente, sino localizada en lo que denominó el núcleo del átomo, mientras que los electrones se encontraban alejados de él, girando a su alrededor y en número suficiente para compensar la carga positiva del núcleo. Así nació el modelo del átomo de Rutherford, con protones, partículas positivas que conformaban el núcleo. Este modelo dio pie a que en 1913 el físico danés Niels Bohr, estudiante de Rutherford, desarrollara otro modelo atómico a partir de las observaciones de fenómenos luminosos, como cuando la luz blanca pasa a través de una gota de agua o de un prisma transparente y se descompone en los distintos colores que la forman. Bohr aplicó los conocimientos derivados de estas observaciones a un átomo de hidrógeno y propuso su modelo atómico, en el cual el electrón giraba en órbitas circulares concéntricas alrededor del núcleo, pero solo en órbitas específicas. Cuando un átomo recibía energía del exterior, entraba en un estado de excitación y absorbía cierta cantidad de esa energía, lo que lo obligaba a pasar a órbitas superiores. Y cuando el electrón salía del estado de excitación, regresaba a órbitas inferiores y desprendía energía que se manifestaba como luz. De acuerdo con Bohr, las órbitas contenían una cantidad de energía. Por esta razón, las llamó capas o niveles y las identificó con letras, por ejemplo, K, L, M y N, y en cada nivel ubicó un determinado número de electrones. La teoría de Bohr se ocupó solamente del átomo de hidrógeno, pero otros científicos utilizaron átomos con más electrones. En 1916, Arnold Sommerfeld modificó el modelo atómico de Bohr y planteó que los electrones no solamente se movían en órbitas circulares, sino también de forma elíptica, y que su orientación se debía a la presencia de campos magnéticos, por lo que propuso subniveles de energía. Fueron precisamente los intentos por mejorar el modelo de Bohr los que llevaron al desarrollo de la teoría atómica moderna, misma que tuvo un avance significativo durante todo el siglo XX. Los científicos siguen estudiando la materia y por tanto al átomo. Esto permite que se generen nuevos conocimientos y da pie a que los modelos cambien. Es importante señalar que con el desarrollo científico y tecnológico que se dio a finales del siglo XIX y principios del XX, se ha avanzado en el conocimiento del átomo y se han descubierto otras partículas subatómicas, dejando atrás la idea de los átomos como esfera sólida o indivisibles, como supusieron los antiguos griegos y Dalton. Para concluir, las y los invito a elaborar un mapa mental sobre las principales ideas y modelos acerca de la estructura de la materia. Incluyan el modelo de partículas en movimiento, considerando las características de las partículas y su relación con algunas propiedades de la materia. Si les es posible, compartan el mapa con sus familiares. Les agradecemos su presencia en esta sesión y a todas y todos nuestros estimados estudiantes, las y los invito a encontrarnos en la siguiente ocasión. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.
También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.